Bueno, es un placer en esta jornada ir a la charla inaugural, a esta conferencia, ni más ni menos que con el presidente del Banco Central del Uruguay, el economista contador Diego Labat, tercer año consecutivo en estos Blockchain Summit que tenemos la presencia de un presidente del Banco Central. Diego Labat, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, es un placer recibirte, como lo decían recién en la conversación inicial los organizadores. Bueno, nuevamente la presencia de un presidente del Banco Central en brindando orientación, brindando liderazgo, hablando acerca de las tecnologías y de la economía desde la perspectiva del Banco Central del Uruguay. Así que queremos agradecerte y la conferencia que vas a brindar lleva como título Nuevas tecnologías, fintech y legislación. Adelante, Diego. Buenos días a todos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Yo digo, y empiezo por acá, capaz que hace unos años uno jamás se le ocurriría que el presidente del Banco Central o alguien del sistema financiero iba a estar en un evento de tecnología. Y de hecho hoy yo tengo una formación económica, trabajé básicamente en el sector financiero. Uno se pregunta, bueno, ¿qué cosa puedo decir yo de tecnología? Entonces, ahí es donde uno se plantea el desafío y yo ahí digo, bueno, ahí es donde uno ve cómo las cosas están cambiando. Yo a veces muestro, me pasó hace 2 años, y a veces lo repito, una pequeña entrevista que vi en Argentina sobre una empresa que se estaba lanzando, una empresa de crédito digital, que de alguna manera entrevistaban a los 4 principales directivos, y ahí uno veía que los directivos de la empresa esta de créditos, en realidad eran algunos ex banqueros, pero también había gente de la tecnología, gente del diseño. Entonces, bueno, ahí es donde uno empieza a ver cómo esto está cambiando. Entonces, bueno, por supuesto, no les voy a hablar yo ni explicar de blockchain, sino que lo que voy a intentar hacer es contarles un poco dónde está el sistema financiero hoy, cómo vemos el desafío de la tecnología en el sistema financiero, y bueno, y qué hoja de ruta, en qué estamos pensando, y sobre todo, y que me parece que es lo más importante, que se entienda en qué marco nos estamos intentando mover. ¿Ah? Yo digo, bueno, este es el banco que uno se imaginaba capaz que hace 50 años, ¿no? Un banco absolutamente sólido, con paredes de 1 metro de ancho, ¿no? Con toda la seguridad física, y bueno, o esta imagen, ¿no? de muchos empleados escribiendo a máquina, y bueno, todos sabemos que eso ha ido cambiando, y bueno, por ahí el desafío que tenemos hoy de la tecnología. Yo voy a empezar, y espero a riesgo de no aburrirlos, con alguna muy breve reseña de cómo estamos parados hoy en el sistema financiero. Tenemos un sistema financiero, y acá mezclo un poquito la pandemia, pero que previo a la pandemia estaba en una muy buena situación, tiene un muy buen punto de partida, donde esta es una gráfica donde muestra la solvencia del sistema. Como pueden ver, este es un ratio de la solvencia que tienen los bancos respecto a lo que se les exige, con lo cual están teniendo hoy más del doble de lo que se les exige, es decir, que tenemos un sistema financiero sólido, bien capitalizado, razonamiento similar con liquidez, con una liquidez que supera el 50% en los ratios, también ratios muy por encima de lo que uno podría esperar, con una morosidad más que razonable, donde quizás uno pueda esperar en los próximos meses cierto deterioro, porque bueno, evidentemente la emergencia va a tener sus efectos, pero que todavía está en niveles absolutamente controlados y bajos, inclusive en una perspectiva histórica. Entonces yo digo, partimos de un sistema financiero
con balances muy sólidos. Y eso es parte de lo que yo he dicho, estos 3 pilares de alguna manera han hecho que en una emergencia sanitaria como la que hemos tenido, el sistema financiero ha sido una herramienta y no un problema, ¿sí? Como en otras crisis que el país ha tenido. En este momento el sistema financiero ha sido la solución y no el problema. A lo largo de los últimos años, además, la regulación ha ido cambiando con una actitud desde el Banco Central, yo digo, post-2002, con un buen sistema dinámico de búsqueda de mejores prácticas, adaptándose a las mejores prácticas del mundo, con lo cual hoy, por supuesto, capaz que si uno rasca encuentra algún gap en alguna materia, y seguramente lo vamos a encontrar, pero alineado a las mejores prácticas y rankeando muy bien en esa materia. Tenemos algunas materias pendientes, en particular en el tema de estabilidad financiera. Yo he hecho ya más de una vez referencia a la desdolarización como un ruido que a veces genera problemas, empresas que de repente venden en pesos y se tienen que endeudar en dólares. Eso parte tiene que ver con algunos problemas de desarrollo del propio sistema, que el financiamiento en pesos no está todo lo desarrollado que uno quisiera, el financiamiento de largo plazo, las posibilidades de financiamiento de capital de riesgo. Es decir, hay varias cosas pendientes, es decir, tenemos un sistema sólido, no obstante hay que reconocer que hay una agenda pendiente en varios temas que, bueno, que hay que ir encarando y siguiendo para adelante. En particular, y esto lo menciono especialmente, pero no es en el único lugar donde quizás en tecnología tengamos cierto rezago, pero en particular en la infraestructura del sistema de pago, yo digo que es uno de los lugares donde tenemos cierto rezago relevante. Acá yo les muestro, esto es simplemente una comparación de algunos aspectos puntuales de cómo estamos rankeando con otros países, y si miran Uruguay, si bien tiene transferencias de crédito, los principales instrumentos que hoy se usan y que están disponibles en casi todos los países de América Latina, en Uruguay no están. Si miran, estamos con la fila vacía, igual que Venezuela, y casi que ningún otro país. Entonces, esta es una agenda también bien relevante para avanzar. En eso, entre otras cosas, por eso me hago mención, y ahora después más adelante me voy a referir, es importante el papel que va a jugar o que tiene que jugar la competencia en esto. Con esto traté de ser muy rápidamente un breve pantallazo de dónde estamos parados en el sistema. No los quiero aburrir mucho más con esto. Por supuesto, al final, si quieren, hacemos alguna pregunta, pero en principio esta es como una principal foto de dónde estamos parados. Entonces, yo digo, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a esto? Que traté de ser bastante justo y de no poner marcas, pero cuando de alguna manera la tecnología nos llena la cara y empezamos a ver cosas que se mueven y dejamos de ver nombres tradicionales, o seguimos viendo los nombres tradicionales, pero empezamos a ver muchas cosas, muchas disrupciones que de alguna manera nos plantean desafíos, ¿sí? Cuando uno empieza a ver que las cuestiones en el sistema financiero empiezan a cambiar, en general los reguladores tienden a ir con rezago, tienden a ir atrás de la innovación. El deber de los reguladores es quizás no adelante, porque es difícil estar adelante, pero sí estar lo más cerca posible y seguir lo más cerca posible y con el menor rezago posible, ¿sí? Y ahí es que de alguna manera se plantean a la regulación, se le plantean muchos desafíos, ¿sí? Y a veces se discute esto que yo digo, estabilidad versus desarrollo, ¿sí? Yo empecé la charla hablándoles de la solvencia del sistema, la estabilidad que tiene el sistema, y como eso es un pilar bien importante
para toda la economía, para toda la sociedad. Yo lo que digo es, a veces se plantean como objetivos opuestos la estabilidad del sistema y el desarrollo. Y si bien hay que ser muy cuidadoso con la estabilidad, y por supuesto, hoy es nuestra prioridad darle a los uruguayos la tranquilidad de que pueden operar en el sistema, de que pueden confiar sus ahorros al sistema y que el sistema está controlado, está estable. No hay que verlo como objetivos opuestos, ¿sí? Sino, por supuesto que puede haber cierto trade-off, pero hay mucho para avanzar en ambos sentidos. Y seguramente mucho mayor desarrollo, y con eso digo innovación, competencia, también en el mediano y largo plazo contribuyen a la estabilidad, porque en definitiva un sistema desarrollado va a ser al final del camino mucho más estable, ¿sí? Yo puse ese dibujo porque tratando de poner alguna analogía, este es un caso que seguramente lo han escuchado en varios lados, pero yo digo que esta cuestión entre el sistema financiero tradicional y la tecnología debiera resolverse con este ejemplo. Cuando dos países de alguna manera quieren interconectarse en algún tema de energía, y tenemos un país, el país A, que tiene un pipeline que es cuadrado, y el país B que tiene un pipeline que es triangular, ¿sí? Por supuesto siempre aparecen las opiniones del país A que va a decir, no, yo quiero que el otro país transforme sus cañerías a cuadrado, y el país B va a decir, yo quiero que el país A transforme sus cañerías a triangulares. Y todos sabemos que eso no es viable y tampoco es lo razonable cambiar todas las cañerías de un país para poder hacer interconexión. Entonces, está claro que la solución tiene que ser encontrar las conexiones y los adaptadores adecuados para que justamente fluyan, y donde podamos mantener todo lo bueno de la estabilidad con todo lo bueno de la innovación, el desarrollo, la promoción de la competencia. Entonces, tenemos que encontrar, y ese es un poco el desafío que nos hemos planteado en este periodo, tratar de resolver y avanzar en esa interconexión entre lo bueno de lo tradicional y lo bueno de la innovación, ¿sí? Y no verlo como objetivos opuestos, sino simplemente como cosas que tenemos que juntar. Yo acá voy a hacer, y a riesgo de aburrirlos, yo digo que cuando uno se plantea estas cosas, lo primero que se tiene que plantear es un marco teórico. Y a veces en este mundo, en 2020, donde nos cuesta mirar lo teórico, hay veces que ciertos principios y cierto marco teórico no nos lo tenemos que olvidar. Por eso digo, a riesgo de aburrirlos. Entonces, acá me parece que, porque a veces me pasa, incluso dando clase en facultad, yo a veces hago esta mención, cuando a uno le plantean decir, bueno, esta innovación tecnológica, mirá qué buena, bueno, yo la tengo que pasar por cierto cernidor, tengo que entender qué es lo que agrega esa innovación tecnológica, qué es lo que hace, sin pretender ser un juez de todo lo que se innova, porque si no, por supuesto, terminaría yendo contra la innovación. Pero cuando uno, como simple espectador, quiere decir si esto es bueno o esto es malo, uno debiera tener como cierto marco teórico. Y ahí yo voy a hacer mención a uno que yo de alguna manera valoro y entiendo como el más adecuado, pero por supuesto esto se puede haber discusión y seguramente haya algunos otros que lo vean de otro lado, pero este marco es lo que yo le llamo el enfoque funcional, es un marco teórico que de alguna manera hay un economista que es Robert Merton y Zvi Body que han trabajado en esto. Esto es un paper que ya tiene unos cuantos años, pero la literatura de esta gente, más algunos otros autores, ha seguido en esta línea. Y yo digo que cuando miramos esto y miramos el sistema financiero y miramos la tecnología,
tenemos que aplicar este enfoque, que es decir, que mucho más allá que las instituciones financieras que hoy tenemos, lo que tenemos que mirar son las funciones financieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque las funciones financieras son mucho más estables que las instituciones. Es decir, las funciones cambian mucho menos a lo largo del tiempo y cambian y varían mucho menos de un país a otro, ¿sí? Entonces, esta gente lo que hace es darle ese enfoque de que los reguladores, pero en general cualquiera que evalúe el sistema financiero, se tiene que enfocar mucho más en mirar las funciones y no mirar las instituciones o las cajitas que hoy existen. De alguna manera, las formas institucionales, las instituciones que hoy tenemos, siguen a las funciones, ¿sí? Y la innovación y la competencia entre las distintas instituciones, y acá incluyo todo lo que nos deja la tecnología, terminan de alguna manera compitiendo y nos terminan llevando a mayor eficiencia en la performance de las funciones del sistema financiero, ¿sí? Y así es que de alguna manera las formas van mutando y cambiando y adaptándose, levantando restricciones. Cuando de alguna manera hay restricciones, el sistema va mutando. Ahí voy a dar un ejemplo que para que todos los que sean uruguayos, lo digo, hace 30 años o hace 25, de alguna manera los bancos cumplían muy mal, esto es un ejemplo absolutamente sencillito, pero cumplían los bancos en Uruguay muy mal algo, y por restricciones que uno puede explicar, cuando uno quería pagar una factura de la UTE, era muy complicado, y los bancos no lo hacían. ¿Sí? Y los bancos no lo hacían como sí lo hacen en otros países. ¿Qué pasó? Apareció la forma nueva que es el hábitat, pero son mutaciones que lo que van haciendo es, de alguna manera, adaptando las formas a las funciones. Y así es que tenemos que ver. No toda tecnología va a cumplir en forma más eficiente las funciones financieras. Y por eso yo a veces digo, cada aplicación, cada cosa nueva, miremos qué agrega, qué está haciendo, qué función está haciendo. Las paso muy rápido, pero estas son funciones tradicionales, hay otros autores que usan otras, pero es lo de ofrecer acceso al sistema de pagos, transformar activos, administrar riesgos, procesar información y monitorear deudores. Bueno, yo lo que digo es, los bancos esto lo hacen. Ahora, cuando aparecen innovaciones, uno tiene que decir, bueno, esta aplicación, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo mejor? ¿Está haciendo algo o es simplemente una fachada que no agrega valor? Entonces, bueno, ese cernidor lo tenemos por ese cernidor tenemos que pasar. ¿Hacia dónde queremos ir? Y voy bastante rápido, pero yo digo, queremos ir, por sobre todas las cosas, a un terreno de juego nivelado, ¿sí? ¿Dónde? Primera cosa, los actores actuales, los jugadores actuales tienen que incorporar mucha tecnología, pero además tenemos que generar las condiciones para el acceso sin dificultades de nuevos actores, ¿sí? Eso de alguna manera es como vemos el terreno de juego nivelado, con neutralidad tecnológica, donde de alguna manera el pricing y los deseos de los consumidores terminen siendo los que eligen la tecnología que se usa. El que quiera usar efectivo, usará efectivo, el que quiera usar cheques, usará cheques, el que quiera pagar de otra manera, pagará de otra manera, pero de alguna manera importa esa neutralidad tecnológica. Por eso estamos trabajando en un hub financiero, en promover, algún desarrollo ya había, pero le vamos a poner bastante más impulso a esto, con varios actores que están en la vuelta, y la idea es que eso sea de alguna manera el motor que impulse esto. Yo digo, a veces nos quedamos con que estas oportunidades para la tecnología es ofrecer las funciones financieras de forma más eficiente, y nos imaginamos, en vez de un banco tradicional, hacer un banco digital, o en vez de tener una empresa de créditos tradicional, tenerla digital. Eso está bien y está muy bien, y ojalá aparezcan muchos de esos, pero también, y todos ustedes que tienen perfiles para ese lado, vean también el lado de proveer mucha mejor infraestructura al sistema,
piensen en proveer a los actuales jugadores mejores sistemas de scoring de créditos, sistemas de onboarding digital, que hoy hay un enorme atraso en todo el sistema, mejores sistemas de prevención de lavado, y así podría seguir. Piensen también en proveer mayor infraestructura, que el sistema lo precisa, ¿sí? Y ahí es, de alguna manera, parte del enganche que nosotros tenemos que lograr entre la tecnología y el sistema tradicional, ¿tá? Por último, y para ir cerrando, me parece que es importante tener esta visión, yo la tengo y por eso la quiero transmitir, de decir, cuando hablamos de estas cosas y hablamos de fintech y hablamos del sistema financiero uruguayo, tenemos que hablar del sistema financiero uruguayo mirando hacia afuera. Uruguay tiene muchas ventajas comparativas, donde entonces las instituciones financieras tienen que mirar al mercado interno, pero tienen también que mirar hacia afuera, tienen que mirar primero a la región y después al mundo. Uruguay tiene una estabilidad institucional muy importante, tiene facilidades tecnológicas importantes, tiene muy buenos recursos humanos, tiene las condiciones para mirar hacia afuera, y así es el deber que tenemos desde los reguladores, desde las instituciones actuales, y cuando cualquier innovador intente hacer cualquier cosa, yo creo, o les aconsejo, o les sugiero, no miren solo lo chiquito de acá, arranquen ya mirando cómo van a ir después hacia afuera, porque eso creo que es lo que tenemos que hacer y es lo que nos merecemos. Así que bueno, con esto termino. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. De nuevo, no pretendía hablar de tecnología, solo dar un marco, tratar de motivar el tema, saber que desde el banco estamos bien abiertos, nuestro desafío es eso, tener los oídos abiertos, escuchar lo que nos piden, vamos a tratar de avanzar en que se vaya viendo cada vez más claro cuál es el marco donde nos tenemos que mover, así que bueno, donde nos tenemos que mover y donde todos ustedes, todo el ecosistema innovador se debe mover. Así que bueno, quedamos a las órdenes y bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias a vos, Diego. Ha sido, como decíamos al comienzo, un honor tener tu palabra como presidente del Banco Central en el día de hoy. Que tengas muy buen día y bueno, en nombre de todo el equipo del Blockchain Summit Global, gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos entonces con el presidente del Banco Central del Uruguay, economista y contador Diego Labat, en esta conferencia inaugural de esta segunda jornada del Blockchain Summit Global 2020. Vamos a ir a una pausa. Próxima conferencia, ya les adelanto, el tema será Cleros y el nacimiento de la justicia descentralizada, a cargo de Federico Ast. Y seguimos conversando en redes con nuestro hashtag BSG2020, así que todo lo que quieras compartir, por ejemplo, a través de la red social Twitter, te estamos esperando.